Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Además de escucharnos aquí en frecuencia modulada, nos puede escuchar también en todas las plataformas de podcast. Nos encuentra como Vive Rent, así nos encuentra en toda la, en todas las plataformas, en el canal de YouTube, y pues creo que puede usted escuchar esta información de manera paralela, pero también en retrospectiva. Puede usted escuchar todas las entrevistas, toda la información, porque este programa tiene por objeto que usted pueda vivir de las rentas, que usted conozca toda la data, todos los hacks para poder empezar a vivir de las rentas. Y ese es el objetivo que hemos tenido desde la creación de este programa, que ya está cumpliendo 5 años al aire, con Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, coconductores de este programa. Queridos socios, gusto saludarles. Y bueno, pues justo hablando de temas importantes y a desarrollar en este programa, hoy tenemos este tema que habla de la iniciativa del gobierno de la Ciudad de México de crear vivienda en renta económica para jóvenes. Es algo interesante, algo que hacen los gobiernos ya a lo largo del mundo, en Alemania, en España, en Bélgica, pero también en Austria. Crean justo vivienda que construye el gobierno o que paga el gobierno, o digamos paga una parte y pues hace que entonces la vivienda sea asequible para pues las personas que lo necesitan. En el caso de la Ciudad de México, el planteamiento es crear vivienda económica para los jóvenes, y qué bueno, porque pues ya el gobierno se ha dado cuenta que no hay vivienda económica. Y pues para ello también, fíjate, Pablo, Eduardo, pues modificar la ley para que se topara la renta, para que se topara el aumento de las rentas solamente al monto que se incrementa la inflación. El gran problema es que pues creo que esta medida, en lugar de pues hacer que haya más oferta, que ese se supone que es el objetivo, que el hecho de que los propietarios no puedan subir la renta, sino solamente hasta el monto que aumentó la inflación cada año. Es decir, si de 2024 a 2025 la inflación es del 5%, pues solamente podrá aumentarse la renta en ese mismo porcentaje. Pero yo creo que la medida traerá como consecuencia pues que el propietario natural no dé su propiedad en arrendamiento de manera tradicional, es decir, por mes, con un contrato a 12 meses, como lo marca el Código Civil, ¿no? Un plazo forzoso mínimo de 1 año. Y pues hay otras formas, como rentar por habitaciones, que eso ni siquiera está regulado en la Ciudad de México, el co-living, pero también se puede rentar amueblado por plataformas vacacionales, Airbnb, Booking, y creo que esa va a ser la solución para muchos propietarios, ¿no? O simplemente también hay pues formas legales de no, por ejemplo, no renovar el contrato, aunque el Código Civil lo contempla, pero pues desde luego que se pueden dar ahí cláusulas de renuncias. En fin, la verdad es que yo, como experto en contratos de arrendamiento, pues veo que se le puede dar la vuelta tranquilamente a esta ley, pero creo que lo natural es que el propietario que no conozca la ley es pues simplemente no rentar de manera tradicional, y eso va a hacer que aumente todavía más, ¿no? Irónicamente, haría que aumente todavía más el valor de las propiedades. Entonces yo no sé, Pablo, Eduardo, cómo lo vean, pero pues bueno, regresando a este tema, pues ya el jefe de gobierno que hizo esta ley, que luego también modificó la ley, el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, donde hablaba de la propiedad privada, y agregaron la propiedad precisamente social y tal. Realmente creo que lo hizo solamente por salir en la foto, porque le quedan días de como jefe de gobierno. Realmente estuvo muy poco, y se causó todo un revuelo alrededor de la propiedad privada. Afortunadamente confirmo que no hay ningún atentado contra la propiedad privada. Sigue estando íntegro el artículo 27 constitucional federal, que está por encima de la Constitución de la Ciudad de México, que tampoco la Constitución de la Ciudad de México tuvo grandes cambios al respecto. O en cuanto a propiedad privada, confirmo, ningún cambio al respecto, solamente le cambiaron los puntos, las comas, la redacción. Insisto, creo que una ocurrencia en la que solamente querían salir en la foto. Pero bueno, esta iniciativa que plantea el gobierno de la Ciudad de México para dar vivienda en renta a jóvenes de entre 18 y 35 años que ganen solamente de 1 a 2 salarios mínimos. Ese es el requisito. Pero también a cuánto se lo van a dar, porque por ahí el programa empieza, que digo es un buen inicio, pero empieza con por ahí de 150 personas. Imagínense ustedes
hay miles de jóvenes que rentan habitaciones, que viven como roomies, porque no hay forma de que haya en la Ciudad de México pues ninguna vivienda económica. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, hola socios, ¿cómo están? Pues es un tema interesante que trajimos aquí a la mesa porque siempre hemos estado hablando del déficit de vivienda que se necesita. Hemos reclamado muchas veces flexibilidad de los gobiernos para definir estos temas de vivienda, de metros cuadrados, de densidades que están hechos para otra época, ¿no? En que las familias eran grandes, los espacios eran grandes. Entonces, hemos hablado de todo esto del déficit de vivienda en España, en México, en Estados Unidos principalmente. Hemos traído muchos datos y pues los gobiernos la verdad es que hacen poco. Y de repente, o sea, se quejan, a lo mejor se quejan de los intereses de las desarrolladoras inmobiliarias. En España se habla de los grandes tenedores, de los fondos de inversión. En México incluso se ha hablado de los cárteles inmobiliarios. Ahí hay mucha acusación, pero en el fondo pues no se ataja el problema de raíz, que es la falta de suelo urbanizable, la facilidad para dar licencias, para tener las densidades que se necesitan y sobre todo también para liberar mucho suelo que está por ahí perdido, atorado, infrautilizado, industrial, zonas que hace falta un cambio de uso. O sea, todo eso pues realmente no se pone en la mesa, no se hacen propuestas importantes. Y esta es una propuesta bienvenida, que se genere nueva vivienda social para jóvenes en renta. México tiene los porcentajes de personas que viven en lugares rentados más bajos de la OCDE. De todos los países de la OCDE hay como 30 y tantos países. México es de los más bajos, tiene alrededor del 16, creo que ahora lo busco, lo hice mi ponencia en el magno evento sobre estos datos. Entonces hay mucho margen para subir el porcentaje de personas que viven en renta a largo plazo, como pasa en otros países. Pero bueno, pues el gobierno puede promocionar esto de dos maneras. Uno es creando vivienda social pública y otro es fomentando la vivienda social a través de inversionistas privados, ¿no? Entonces aquí tengo los datos. 16% es nada más la población que renta en México. Todavía hay mucho margen. Pero pues esta noticia, como dices Luis, pues al final es un poco como apuntarse una medalla. Yo creo que es lo que ha hecho Martí Batres en estas últimas semanas de su mandato, porque igual que la iniciativa de reforma constitucional que mencionas, pues en esta salía bombo y platillo, empecé a buscar las noticias y resulta que solo van a crear 150 viviendas. O sea, no es nada. No es nada más por salir en la nota, o sea, es como sí, si no, realmente... Ya hemos solucionado el problema de vivienda. Y la gente piensa, ya hay un programa, pero 150 viviendas. Aquí tengo los datos de Softec que presenté en el magno evento. En la Ciudad de México, en los años 2022 a 28, o sea, en 4 años, hacían falta 720.000 viviendas. Que si lo dividimos entre 4 son aproximadamente 180.000 al año. Y aquí se han creado... Bueno, quítale 158, ya faltan 179.800 y pico nada más. Entonces sí, es como, yo qué sé, como tener un cáncer y ponerle una curita. Entonces sí, o sea, está bien, pero pues no se debaten los problemas subyacentes. Y realmente la iniciativa pública en renta, y con eso termino, en general, por ejemplo, a finales de la Segunda Guerra Mundial, que hubo un gran problema de vivienda en toda Europa, de reconstrucción, bueno, y en otros países, pero principalmente en Europa se crearon unos programas de vivienda pública enormes, ¿no? Y en el bloque socialista, pues todo era público. Entonces hubo grandes décadas de construcción de vivienda pública. En México también, cuando la época del Infonavit, que construyó a partir de los 60, sobre todo los 70 y hasta los 80, vivienda pública, que ahí en este caso era para que la compraran los trabajadores con las cuentas vivienda, pero también se podría haber hecho en renta. Digo, esa es una gran iniciativa. Hoy en día es muy difícil que el Estado construya a la escala que se necesita y con la eficiencia que se necesita. Lo podría hacer la iniciativa privada, pero pues necesita una regulación y unos incentivos en cuanto al suelo, o sea, liberación de suelo asequible y luego ciertas normas para que podamos rentar a terceros a estos precios. Pero de todas maneras, en Vive Rent, pues estamos creando vivienda pequeña para jóvenes que es totalmente asequible. Nosotros tenemos todavía colivings de 3.000 pesos, 3.300 creo que es la habitación más barata, pero casi todos esos colivings están entre 3.300 y 4.500 pesos mexicanos al mes, y con todos los servicios incluidos y ya amueblado. Está fantástico. O incluso un poco más, 7,000 pesos, Pablo, no está mal, porque claro, al final se tiene que, el que renta tiene que pagar la renta tradicional, pero tiene que pagar también el agua, la luz, los servicios, y al final pues sube muchísimo. Y tener unidades en Ciudad de México, por ejemplo, tenemos unidades con 7,000 pesos,
Ajá. pero que tienen incluso la lista de espera porque justo estamos solucionando de paso el problema de la vivienda. Y es algo tan nuevo que el coliving pues no está, y hacemos el llamado aquí a las autoridades, no está ni regulado, pero es que lo tendrían que entender primero, ¿no? Y tendrían que Sí. entender también dar autorizaciones, no solamente la ciudad, sino todos los que hacemos ciudad, todos los actores, los desarrolladores. Claro, pero el desarrollador necesita el permiso para hacer unidades rentables unidades vendibles y rentables más pequeñas, pero los propios bancos, ¿no? Los propios bancos que pues buscan vender y dar créditos hipotecarios para la familia. Lo que no entienden es que hoy las familias son unipersonales. El 33% de los hogares en México son unipersonales, o sea, vive una sola persona y se necesita vivienda con características para una sola persona. No importa que sean 15 metros cuadrados. Hay ahí algunos que dicen que es indigno, que es inhumano vivir en 15 metros cuadrados. Perdón, yo creo que es mucho más indigno vivir para pagar una hipoteca de una casa que está a 3 horas de la ciudad, que terminan abandonando, que la gente termina renunciando a sus trabajos para que no les descuenten el Infonavit directo, y pues esas casas al final terminan abandonadas, ahí están sin ningún uso, porque hoy esos hogares unifamiliares, esas personas que viven en esos hogares unifamiliares, quieren vivir donde sucede la vida, dentro de las ciudades, Pablo Mateo. Luis, sí, y Eduardo está ahora mismo en Medellín, que es la cuna de los edificios de coliving en Latinoamérica. Hay una efervescencia y está mucho más adaptado ahí en Colombia, Eduardo. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo están, socios? Un gusto saludarles. Pues es un tema muy interesante y permítanme ser un poco más optimista. Yo cuando leí de este programa, me parece que puede ser una semilla, ¿no? Siempre y cuando se visualice como un programa que pudiera ser autosustentable, replicable y donde no tuvieras que seguirle insertando dinero público, sino que pudiera ser un negocio rentable para el gobierno. No un negocio como tal, pero me explico. Cuando leo un poco lo que están haciendo es un desarrollo híbrido con locales comerciales, con áreas verdes, con departamentos pequeños. Y lo que me imagino en estas rentas entre 1,500 y 5,000 es que si todo el esquema donde hay un pequeño centro comercial y donde también ese se renta para tener servicios para estos jóvenes estudiantes, podrías hacer un edificio autosustentable, que verdaderamente las rentas pagaran y pudieran ir replicando el modelo. Si lo ven así, el gobierno, me parecería una iniciativa extraordinaria porque no se necesitarían fondos públicos infinitos para seguirlo creciendo. No es algo, como dicen aquí, llamarada de petate, en donde ocurre una vez y luego pues va perdiendo mantenimiento o hay que seguirle inyectando dinero, sino es algo que pudiera ser rentable, autosustentable y multiplicable. Ojalá, y déjenme pensar optimistamente, que así está planeado, que esta es una semilla que pudiera replicarse por 1,000 y entonces sí empezar a incidir en toda la población. Pero mientras son peras o son manzanas, lo que sí podemos hacer nosotros como desarrolladores es hacer eso, justamente lo que estamos haciendo en Viverrent, haciendo edificios sustentables en donde haya un ganar-ganar, hay un ganar para los huéspedes, para los que viven ahí, en donde, como decían socios, con rentas accesibles tienen un estilo de vida y una experiencia de vida muy buena. ¿Por qué? Porque el mobiliario es moderno, es cómodo, porque tiene amenidades, porque tiene áreas comunes, porque está enfocado a socializar. Realmente resuelve muchos problemas, no es solo un espacio para dormir y ya, es un ecosistema para crecer, para estudiar, para trabajar, para tener relaciones humanas y desarrollarse como personas. Y a la vez es un negocio en donde otros inversionistas pueden invertir su dinero también de manera accesible, porque no necesitan invertirlo en una propiedad que cueste millones y que te va a dejar muy baja rentabilidad. Pueden entrar con inversiones mucho más pequeñas
con unas rentabilidades mucho más altas que las del mercado. Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo, socios? Eso, un ecosistema replicable, con ganancia para los inversionistas, con ganancia para los arrendadores, y que puede crecer y que se está replicando. Y que soluciona el problema de vivienda, Eduardo. Creo que ese es el meollo, ¿no?, del asunto, y finalmente concluimos con que el usuario final, que es el que necesita la vivienda, pues está cómodo viviendo en edificios de 15 minutos, con amenidades, con todas estas características que tú mencionas. Pero yo, y ahorita invítanos por favor, Eduardo, porque el próximo lunes 23, tenemos justamente la oportunidad de que vengan a un masterclass, a un webinar para inversionistas que cuenten con 400,000 pesos o más, porque justo hemos democratizado las inversiones y pueden invertir a partir de 400,000 pesos. Ahora nos invita Eduardo, Pablo, pero nada más acotar otro ejemplo que sí fue bueno en la Ciudad de México, y que creo que el gobierno, a quien otra vez hemos el llamado para que sea más flexible, porque obviamente pues el costo de un desarrollo, más del 50% del costo del desarrollo, muchas veces más del 50, o por lo menos el 50% del costo, va implícito a los trámites, a la tramitología, a los permisos y al tiempo, porque el tiempo que tardan los trámites pues cuesta dinero, y ese costo financiero va impactado en el costo final del producto final. Entonces, pues hay varias soluciones que el gobierno debería dar para que hubiera vivienda asequible. Primero, pues ser mucho más flexibles, más rápidos en los trámites, ser claros en el plan de desarrollo urbano, en las densidades, y también pues aflojar un poquito más el tema de densidades. Hoy, por ejemplo, ya se ha desincentivado el uso del automóvil, y fíjate, ha habido ejemplos claros y buenos en Ciudad de México. Hay algunos desarrollos que les han autorizado, por ejemplo, en lugar de 10 niveles, pues 15 niveles, ¿no? Pero ¿a cambio de qué? A cambio de que tengamos precisamente esa forma de tener quizá más vivienda pequeña, es decir, 30 metros, 40 metros los mínimos, y que hubiera por lo menos en esos 15 niveles 2 niveles con viviendas de estas características, o incluso vivienda social. Es decir, te doy más densidad, pero pon un piso, un nivel, y pon 10 viviendas sociales a 1,5 millones, y el desarrollador lo tiene que vender a precio de costo a cambio de más densidad. Entonces no me parece malo tampoco, ¿no? Y así pues hay esta inclusión incluso dentro de los edificios, ¿no? De gente que compró una vivienda de 1,5 millones, pero gente que compró una vivienda de 5 o de 7 millones. Entonces creo que son ejemplos de voluntad que han sido claros, que han sido buenos, y que ahí están y que funcionan. Pero bueno, volviendo a las oportunidades de poder invertir desde 400,000 pesos y empezar a recibir rentas del 10% y más. Pablo Mateos Figueroa Aguilera, ¿dónde podemos encontrarnos este lunes 23 a las 8 de la noche? Sí, lunes 23 a las 8 de la noche vamos a hacer otro lanzamiento porque se acabaron las bodegas demasiado rápido, y a las 8 p.m. pueden entrar en un link de Zoom que les va a aparecer si entran a viverrent.com. Ahí arriba pueden registrarse para este lanzamiento con precios únicos que van a hacer que se terminen todas las mini bodegas de Vive Storage Naucalpan muy rápido, ¿no? En el primer mes de lanzamiento. Tuvimos que abrir una segunda fase porque la respuesta fue extraordinaria, y porque pues nuestra responsabilidad es que ayudar a que más inversionistas puedan crecer junto con nosotros. Así que una fase que pensábamos hacer dentro de unos meses, la adelantamos de una vez porque pues se quedaron una gran lista de gente interesada como pendiente. Así que pues todavía los que no se han apuntado tienen una última oportunidad de hacerlo este lunes 23 a las 8 de la noche. No se lo pierdan por nada del mundo. Bueno, ya escuchó usted, ahí váyase a la página www.viverrent.com. Pero bueno, pues ahí estamos tratando de solucionar el problema de la vivienda, también democratizando las inversiones. Conclusiones, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, pues las conclusiones sobre este tema de la vivienda en renta para jóvenes y vivienda social es que México ha pasado a ser un país de vivienda en renta, lo está empezando a pasar, y va a haber unos años donde pues va a estar mucho más acertado vivir en renta, no solo para jóvenes, sino para todas las edades. Los desarrolladores, los gobiernos tienen que cambiar el chip y cambiar la legislación, pero las ayudas en general, las facilidades a que la inversión privada construya vivienda en renta patrimonial a largo plazo. Ahora mismo todos los desarrolladores construyen solo para vender a la familia feliz, como decimos nosotros, para esa hipoteca, se supone que para vivir ahí, y ni siquiera diseñan los productos para que al final haya una renta asequible. Entonces
todo esto tiene que cambiar y aquí desde Viverrent abrimos el debate y proponemos que a lo mejor hagamos alguna mesa redonda, algún panel con instituciones de gobierno, con instituciones privadas, para ir abonando a esa creación de renta asequible donde ya llevamos 5 años contribuyendo a tener más vivienda asequible precisamente para estas nuevas necesidades también flexibles, amuebladas, con todos los equipamientos, pero sobre todo flexible en tiempo y en condiciones, que eso también no hemos hablado hoy, pero hace falta mucho. Entonces, pues qué bueno que se abre el debate y durante el próximo año iremos poniendo nuestro granito de arena en que se fomente esta vivienda asequible en renta. Adelante, Eduardo. Y es adaptarnos al mercado, adaptarnos a nuevas generaciones, nuevas necesidades, eso que hablas de la flexibilidad, y es algo que han hecho muy bien aquí en Medellín, en donde hay complejos específicamente diseñados, ya no transformados, sino diseñados para esa vivienda compartida, en donde puedes estar trabajando, pero también al lado puedes estar en la piscina, puedes estar en una sala de juegos, pero también al lado un coworking. Realmente está pensado en todo lo que necesitan y hay muchas personas de todo el mundo que vienen a estos grandes complejos, porque además son edificios enormes, 100% co-living, con ese nuevo modelo de vida que es un modelo de vida que te hace integrarte al mundo, que te hace expandir tu mente y que te hace crecer. Entonces, vivir de renta es una opción inteligente para todos. Ya esa idea de mamá de cómprate tu casa para vivir, ya hemos quitado esos prejuicios. Es la peor inversión comprar una casa para vivir. Renta donde quieras, sé libre, vive con la experiencia que quieras y invierte tu dinero en activos de alta rentabilidad. Esa es mi conclusión, socios. Me encanta, Eduardo. Creo que en la medida que las personas entiendan hacia dónde va la data, hacia dónde va el futuro de la vivienda y del mundo, que es compartir economías colaborativas, es el futuro del mundo, compartir las áreas sociales en un edificio que a lo mejor tenga una habitación de 15 metros. Y para los que están aquí escuchando y han llegado hasta este momento del podcast o del programa, pues déjenos sus comentarios, me encantaría escucharlos, porque fíjate, Pablo, Eduardo, luego me dicen, oye Luis, pero ¿tú vivirías en una habitación de 15 metros? ¿Tú vivirías en ese espacio? La respuesta es sí. Le pregunto yo a la gente cuando me dicen eso, bueno, nunca se han quedado en un hotel europeo, en Roma, por ejemplo, cerca del Vaticano o en París. Los hoteles son en Europa, realmente habitaciones de 15 metros me parecen incluso grandes, ¿no? Y yo hablo de hoteles 5 estrellas, ¿no? ¿Qué les digo yo de los hoteles de menor categoría? Pero en la medida que entendamos que preferimos, y sí, la respuesta es sí, prefiero estar en una habitación de 15 metros, pero en la que mi edificio pueda tener otras amenidades, áreas a compartir, áreas sociales, áreas de juegos, lavandería, pero también llegar caminando a 10 minutos, 15 minutos a todos lados. Eso es lo que buscamos hoy las personas y es lo que están buscando las nuevas generaciones. Ya no están buscando estar también con una deuda, y es ahí donde estamos transitando hacia un mercado de rentas. Vamos a seguir creciendo y transitando un mercado de rentas. En México, pues hoy estamos más o menos al 80% de las personas son dueños, 20 rentan, pero en Europa, que podríamos decir, no sé si son más avanzados o no en cuanto a ciudades, pero Europa en general tiene el 50% de personas siendo dueños y el 50% rentando. Pero hay países como los nórdicos que sí, que son mucho más avanzados en urbanismo e incluso en economía, porque son países, digamos, ricos, tienen también un 80%, fíjate, 80% de las personas en los países nórdicos, en Noruega, entonces Finlandia y demás, tienen rentas. 80% de las personas rentan y 20 son dueños. Entonces, pues caramba, entienda que hacia allá va nuestro México, hacia allá va el mundo, y es el momento de invertir en vivienda, en renta, para que usted pueda vivir de las rentas, pero también de venir a vivir a nuestros edificios. Puede encontrarnos, porque además tenemos edificios justamente en Medellín, donde se encuentra Eduardo, y en todos lados. La página web viverrent.com. A Pablo lo encuentra como Pablo, maestro de las rentas, a Eduardo como Eduardo Viverrent, y a su servidor me encuentra también en todas las redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Le agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos la próxima.
Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana. Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Además, también puede usted escuchar esta información en todas las plataformas de podcast. Nos encuentra como Vive Rent. El objetivo de este programa es que usted pueda vivir de las rentas, que conozca todas las oportunidades de inversión, todos los temas, para que pues justo usted pueda aprovechar esta tendencia de las rentas, este crecimiento e invertir y vivir de las rentas. Y claro, pues las personas que no quieran vivir de las rentas, pues que vivan en lugares lindos, en lugares asequibles. Y bueno, me acompañan mis queridos socios conductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, a quienes saludo con mucho gusto. Y pues traemos siempre temas a analizar en este programa, en este podcast, con el objetivo de que pues juntos pues abramos el debate, pero también conozcamos hacia dónde van las inversiones de los inmuebles. Y justo, Pablo, Eduardo, siempre nosotros hablamos de la rentabilidad, que es muy importante, y claro que usted cuando hace una inversión inmobiliaria tiene que revisar la parte de la rentabilidad, cuánto me va a dejar de rentas, pero también es muy importante revisar la plusvalía. Yo siempre le pregunto a la audiencia en general, ¿usted ya revisó la plusvalía de su inmueble? ¿Sabe cuánto ha crecido el precio de su inmueble en los últimos años? ¿Cuánto creció de 2022 a 2023? ¿Cuánto creció de 2023 a 2024? Tiene que tener esa data. Si no lo mide, puede usted estar perdiendo dinero. A lo mejor está en una zona en la que no hay buena plusvalía, hay que vender, o en la que hay minusvalía, porque así como aumentan de valor los inmuebles, también hay minusvalía, que por cierto, aclaro, la minusvalía se da por factores pues muy específicos y en muy pocos lugares. Pero imagínense, si le ponen un basurero al lado, pues seguramente tendrá minusvalía. O si se abre una nueva calle, a lo mejor puede aumentar la plusvalía, pero si es una avenida, a lo mejor baja. En fin, no lo sé, pero hay factores que también pueden hacer que haya decrecimiento del valor de las propiedades. Entonces, yo empezaría por preguntar, ¿lo han medido? ¿Sabe cuánto vale la propiedad en el metro cuadrado en su zona y cuánto va creciendo? Y es que hoy traemos este tema, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, el índice de la Sociedad Hipotecaria Federal de Precios de la Vivienda en el segundo trimestre de 2024 mostró una apreciación del 9.4% a nivel nacional. Es que esto es lo que a veces no nos entienden los inversionistas, Pablo, Eduardo. Sí, qué bueno que usted viva de las rentas y que su propiedad le deje el 10%, porque nuestras propiedades en viverrent.com dejan por lo menos el 10%, pero hay algunas que dejan más, y eso está bien. Pero el otro lado que nadie mide, pues es la plusvalía. Y aquí fíjese usted, el general solamente en el segundo trimestre de 2024, datos del gobierno de la Sociedad Hipotecaria Federal, hablan de un incremento del 9.4% solamente en el segundo trimestre. Y esto es importante porque las personas no entienden que cuando invierten en bienes raíces están ganando rentas, pero también están ganando la plusvalía. Y luego hay gente que nos dice, Pablo, Eduardo, no, yo prefiero tener mi dinero en CETES, yo prefiero tener mi dinero ahí que me estén dando el 10%, sí, pero el 10% de su dinero se está devaluando. Aquí en rentas, por ejemplo, usted también recibe el 10%, pero va recibiendo del otro lado la plusvalía. Y estamos hablando del 9.4% de plusvalía general, y es que a veces no nos creen, pero nosotros cuando invertimos en inmuebles y en los más de 27 edificios que tenemos en México y los que tenemos en España y en Estados Unidos y en Colombia, analizamos el previo de la plusvalía. Y luego no nos creen porque tenemos, de verdad, suena increíble y suena fuerte decirlo, pero lo voy a decir, tenemos plusvalías del 30, el 35% anual. Ahí está el ejemplo de Tulum, por ejemplo, ¿no? Que personas que compraron un departamento en nuestro desarrollo, que terminamos en 2020, finales de 2020, compraron en $50,000 y vendieron ese año en $150,000, 3X. Caramba, pero ¿cómo es posible que hubiera un 200% de plusvalía? Bueno, no es en cualquier lugar. Repito, este dato del gobierno de la Sociedad Hipotecaria Federal del 9.4% de crecimiento en el valor o de apreciación en el valor de las propiedades a nivel nacional, pues es a nivel nacional, está prorrateado, es una regla de 3, y claro que hay zonas en las que ha crecido mucho más y zonas en las que ha crecido menos. El secreto está en invertir en las zonas donde ha crecido y está creciendo más. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, este es un tema que trajimos aquí precisamente por esto que mencionas,
Luis, nos dicen muchas veces, bueno, es que ustedes siempre dicen que la plusvalía va a ser 10%, ¿cómo sé yo que va a ser así, etcétera? Eso en nuestros proyectos, pero es que realmente cuando tienes estos datos oficiales históricos, y no solamente son de este trimestre último, que es el que se ha publicado más reciente, el del 9,4% a nivel nacional, sino si miramos hacia atrás, sucede lo mismo. En los últimos años hay promedios del 10% de plusvalía. De hecho, el periodo anterior, que creo que es el primer trimestre, por aquí tengo los datos, el primer trimestre de 2024 fue del 9% y el año anterior fue de 10 y pico. También tengo otro dato promedio, o sea, el promedio están por encima del 9%. Ese es el promedio nacional. Como tú dices, hay zonas que no crecen o que crecen o que incluso en algún rincón disminuye. Este es el promedio. En Quintana Roo como estado, estamos alrededor del 15%, 16%, y si te vas a zonas concretas de Quintana Roo es muy superior. Y luego también tengo aquí datos por tipos de productos, porque a lo mejor hay gente que dice, claro, esos datos del índice de la Sociedad Hipotecaria Federal, pues solo son departamentos de lujo, ¿no? Pues no, porque también, obviamente, aquí están todas las hipotecas del país y dice que el sector de las casas en condominio creció el 9,6%. No, perdón, las casas solas, 9,6%, o sea, casas independientes con su propia escritura sin condominio. Las casas con condominio, 9,4%. La vivienda económica y social, un 10,6%. O sea, fíjate, en vivienda económica es todavía más alta la plusvalía. Y la vivienda media residencial, 8,9% en el mismo periodo. Entonces, bueno, vamos viendo que esta plusvalía pues es general, es lo que me encanta también de la inflación. Tú lo dices muchas veces, Luis, la inflación es como una marea que sube todos los precios a la vez, sobre todo los de la vivienda, pero hay zonas donde sube mucho más rápida porque trae dinámicas de la zona, y ya hemos hablado muchas veces aquí de esos dos factores geográficos. Hay uno macro, digamos, que ayuda a las ciudades que están en crecimiento, que tienen más empleo, tienen más migración, donde suben los salarios, etcétera. Ese es un fenómeno macro, incluso pues a nivel nacional. Y luego hay un fenómeno micro que opera a nivel ya de colonia, de barrio, a veces incluso de calle. Hay zonas donde nosotros lo hacemos o incluso podemos inducir la plusvalía desde que hemos remodelado propiedades o hemos construido, por ejemplo, el Lofts La Paz en la colonia americana de Guadalajara, que ya es una colonia buena, estamos en el borde y varios vecinos han reconstruido, han remodelado sus casas, van arreglando, ahora estamos arreglando la fachada, la banqueta, todo eso al final propicia que un efecto contrario a la teoría de los cristales rotos. Entonces, todo eso al final va generando también plusvalía micro. La infraestructura, los parques, ya hemos dicho, pero muchas veces también pequeñas intervenciones, como por ejemplo una estación de bicicleta pública, una estación de patines. Todo esto hace que vaya valiendo más en cierta zona. Entonces, todas esas intervenciones micro van a ir por encima de la media. Entonces, si la media está en 10%, pues imagínate, puedes tener plusvalías del 15, 20 o ya en preventa del 30, como ya dijimos. Entonces, siempre tienes que calcular bien la plusvalía, no te quedes solo con la renta. Y estos son dos, la renta y la plusvalía son dos de los 5 bolsillos que decimos en los que te paga un bien raíz, ¿no? Los otros son la amortización de hipotecas, si es que la apalancas, o el apalancamiento en general, donde toda esa plusvalía es tuya, mientras que el banco ha puesto todo el dinero. En los ahorros fiscales, que hay muchos ahorros fiscales muy, muy interesantes en varias dimensiones de la inversión de bienes raíces. Y el último es precisamente este de la protección contra la inflación, que es automática frente a muchos otros activos que no obedecen de la misma manera con la inflación. Entonces, este es un fenómeno universal, ¿verdad, Eduardo? Tú que estás ahora en Medellín, en Colombia, ocurre exactamente lo mismo y, bueno, hay que subirse a esa ola de la plusvalía en zonas determinadas, que van más rápido que el promedio nacional. Es que, socios, no nos cansaremos de decirlo. Los activos, las inversiones inmobiliarias es lo único que es el caballo ganador a mediano y a larga carrera. Es impresionante cómo no solo te asegura contra la inflación, sino siempre va arriba. Y en los casos donde hay minusvalías que ustedes contaron, nada más es cuestión de esperar. O sea, pienso un montón de ejemplos. Pienso a lo mejor zonas industriales como el Nuevo Polanco, ¿no? Que en algún momento estaba pues abandonado, estaba deteriorada la zona y como ahora
de pronto hay una intervención que cambia completamente la moneda. O los puertos en Londres o en muchas ciudades también en Estados Unidos que fueron transformándose y que en algún momento fue una zona de crimen y violencia y abandonada y de pronto hay una intervención y ¡pum! Entonces, incluso aunque haya minusvalías, que en América es rarísimo que eso suceda, es solo cuestión de esperar y con el tiempo la tierra y los ladrillos siempre vuelve a tomar valor. Eso de manera completamente pasiva. Pero la otra cosa que me encanta es lo que acabas de decir, Pablo, y es la plusvalía activa. ¿Qué puedes hacer tú para cambiar la plusvalía en una zona? Y como dices, pues muchas veces organizando a los vecinos, organizando la cuadra, limpiando, pintando, o volviéndolo un negocio, por ejemplo, ¿no? Pienso, y lo he dicho mucho en ejemplo de Casa Jacaranda, ¿no? Este espacio que, que me llevaste a conocer, Pablo, me metiste por unas calles y yo decía, ¿a dónde me lleva este hombre? Y de pronto abres la puerta y hay un ambiente con un mural, con colores, con diseño que dices, wow, wow, has creado una isla en medio de esto, eso le da mucho más valor. Pero luego, lo impresionante es como un bien inmueble que antes dejaba algo, ha multiplicado por 5 su rentabilidad. Y entonces, eso solo, y el otro día en mi ponencia del Magno, hablaba del valor por flujo. Has creado un negocio sobre un bien inmueble, el cual ya tiene mucho más valor para un inversionista. Y entonces ya no valen nada más los ladrillos, sino el flujo que has montado ahí y automáticamente has creado plusvalía con tu inmueble. Entonces, siempre piensa tú cómo activamente puedes generar plusvalía en tu entorno, en tus propiedades y pues eso, sigue invirtiendo en bienes raíces, que ese es el caballo ganador a largo plazo, Luis. Totalmente de acuerdo, Pablo, Mateo, Eduardo Aguilera. Me encanta lo que mencionas, Eduardo, porque justamente ayer o antier estaba grabando un podcast ahí con Jorge Serratos, a quien le mando un abrazo, que por cierto va a tener un buen evento en Guadalajara, y uno de sus camarógrafos o gente de marketing justo decía, pues yo fui tu inquilino, ¿no? Bueno, le digo, ¿cómo? Y hablaba de Casa Jacaranda. Hablaba de Casa Jacaranda en Guadalajara y hablaba y pues le preguntamos, ¿no? Jorge Serratos y tu servidor, ¿cuál había sido su experiencia? Decía que extraordinaria, lo atendió Cristian Sarabia, ¿no? Uno de nuestros administradores, a quien también le mandamos saludos. Y es que, pues justo hablaban de la comodidad, pero también de lo que hablábamos en el episodio pasado aquí en el programa y en el podcast, pues hablaba del alcance, de la facilidad de poder quedarse a rentar un mes, 2 meses, 3 meses e irlo, pues obviamente extendiendo cada que fuera necesario. Y lo que hemos creado pues, es un concepto que, como también decías, Pablo, el tema del síndrome de la ventana rota, un concepto en el que arreglamos una vivienda, en el que arreglamos una propiedad y los vecinos van también contagiándose de este arreglo, ¿no? Y las colonias como tal se van redensificando. Ahí están tantos ejemplos como la Roma Norte, como le llaman por ahí, o Reforma Norte, el famoso barrio Bravo de Tepito, que ha sido tan famoso, tan temido, tan controvertido, y ahora ya le llaman Reforma Norte, ¿no? Y tú ves desarrollos en Tepito que, claro, se ha contagiado de lo que está pasando en su entorno, lo que está pasando a su alrededor, que va esta tendencia en toda la avenida Reforma, y claro, desde la Roma, que está muy lejos de ahí, pero ya le llaman así. En fin, el tema es que todos hacemos ciudad, es lo que tenemos que entender, todos hacemos ciudad y todos tenemos que esta responsabilidad de crear mejores espacios, mejores entornos, pero creo que hoy hay una oportunidad tremenda de subirnos a este tren de poder entender que los bienes raíces no son lugares para vivir, no son lugares para, como decían los papás, hazte tu casa, mijo, para dejarle a tus hijos, no les des problemas. Yo como abogado y litigante he visto cientos de procedimientos jurisdiccionales en los que se dan las familias con todo, los hermanos peleándose, los hijos peleándose. Es increíble. ¿Por qué se pelean? Pues por un techo, por un lugar donde vivir, y luego quieren vivir todos amontonados, que yo tengo mejor derecho, que no, que mi padre, que mi abuelo. Caramba, mejor déjeles usted un negocio, que entiendan desde la concepción del inmueble que es un negocio de rentas. Y me encanta Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, que justo
muchos clientes nos han comprado propiedades, nos han comprado departamentos, y a pesar de que tenemos en muchos de nuestros edificios departamentos completos, prefieren comprarnos fracciones, ¿no? Recuerdo varios ejemplos de personas que dicen, oye, pues yo quiero 2 departamentos, que cada departamento son 6 fracciones, pues te compro las 12 fracciones, pero voy a poner, tengo 4 hijos, voy a poner 3 fracciones a nombre de cada uno de mis hijos. Precisamente les voy a dejar un negocio para que cuando se compra con nosotros en fideicomiso o a través de otra figura como la copropiedad, pues pueden designar un beneficiario desde el día 1. Entonces, cuando se da el fallecimiento del inversionista, pues automáticamente los demás empiezan a cobrar las rentas, ¿no? Entonces, creo que en la medida que entendamos que los inmuebles son un vehículo, son un negocio, son un vehículo para retirarnos, para jubilarnos, para estar recibiendo dinero cada mes a través de las rentas, porque de verdad, ahora con estas reformas que ha habido, que la reforma judicial, que si la van a aprobar, que si ya no hay inversiones, que si el gobierno de Estados Unidos, primero no sé si justo la Suprema Corte lo va a avalar o no, pero con toda la reforma judicial y en mi carrera como abogado, socios, pues he visto pasar 1000 reformas dentro del sector inmobiliario, he ido a protestar a la Cámara de Diputados personalmente junto con asociaciones para que no se aprueben ciertas reformas que al final hemos logrado que se echaran para atrás algunas, otras hoy están vigentes, leyes nuevas, pero yo lo único que he visto en estos años de controversias constitucionales, insisto, y reformas profundas, pero también cambios de gobierno, que si Sheinbaum, que si Trump, que si Kamala, lo único que yo he visto es que la ley que no han podido reformar es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, caramba, esto sigue siendo una necesidad y un muy buen negocio. Cuando se dan estas reformas, ahora mismo, cuando vienen los cambios en la Fed, cuando vienen los presidentes y salen a decir alguna tontería o los candidatos, se caen las bolsas, se devalúa el peso o se devalúa el dólar y las acciones caen. Y lo único que no caen, ahí está el reporte que presentamos hoy aquí, es la plusvalía. La plusvalía sigue creciendo y va a seguir creciendo porque la ley que no pueden reformar es la ley de la oferta y la demanda y sigue habiendo necesidad de vivienda. Ese es el tema. Sigue y seguirá habiendo. Hay un déficit de vivienda. La gente tiene necesidad de tener un techo donde dormir. Ahora mismo hacen falta millones de viviendas en México, por lo menos 20, y pues es como comer, ¿no? Ni modo que no comamos, ni modo que no respiremos, ni modo que no vivamos en un lugar. Y es ahí donde radica la oportunidad. Pero lo que tienen que cambiar es esta forma de entender que los bienes raíces pues dejan plusvalía por un lado y por otro lado rentabilidades y que son un vehículo financiero para vivir, para jubilarte, para heredar. Y justo tenemos, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, un evento el 23 de septiembre, este próximo lunes, en punto de las 8 de la noche, gratuito, un evento gratuito del que usted puede venir. Si tiene 400,000 pesos, véngase, porque puede usted invertir desde 400,000 pesos y empezar a recibir esas altas rentabilidades, 10% por lo menos, plusvalías del 15-20, pero en total con todos los bolsillos, y ahí le vamos a explicar, véngase para que lo entienda, porque le vamos a explicar cómo usted puede ganar por lo menos el 35% el primer año. Es un evento privado, usted tiene que pedirnos la liga, en viverrent.com, entre ahí a www.viverrent.com o encuéntrenos en las redes sociales como Viverrent y pregúntenos por este evento donde vamos a presentar, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, estos bolsillos, estas oportunidades. Cuéntenos un poco, por favor. Sí, es la segunda fase de Vive Storage Naucalpan, de nuestro nuevo centro de bodegas, de mini bodegas. Se acabó la primera fase muy rápido y estamos lanzando una segunda fase donde puedes ganar hasta el 40% de rentabilidad el primer año con estos bolsillos, un descuento, ese es el otro elemento que falta, un descuento sobre el estudio de mercado, sobre el valor de mercado actual de un 20%, luego una plusvalía mínima del 10%, ya acabamos de dar el dato en el bloque anterior, una rentabilidad del 10% y bueno, también hay otros factores ahí de evaluar el proyecto como negocio, porque aquí estás invirtiendo no solamente en el bien raíz, porque son nuestras las mini bodegas, nosotros no rentamos, sino que además hay un negocio encima que genera un flujo y muchos flujos fuera de la propia renta del espacio. Eduardo nos puede comentar más, pero bueno, te invitamos el lunes 23 a las 8 p.m. hora del Centro de México a entender bien este modelo y es lo que se trata la comunidad Viverrent. Te enseñamos las capas que están ahí dentro de la hamburguesa para que la entiendas bien, no solo te la comas. Adelante, Eduardo. Sí, es extraordinario de esto que les contaba, del valor por flujo. Esto es lo que son las mini bodegas, un negocio sobre un bien inmueble. Entonces tienes la plusvalía, tienes la rentabilidad que es altísima, porque además de la bodega,
puedes rentar el coworking, puedes rentar un seguro adicional para las pertenencias, en fin, cualquier cosa que te puedes imaginar. Pero además de eso, el flujo que genera el negocio le da un valor a ese negocio. Y eso es algo que a veces no vemos, pero en donde puedes ganar muchísimo, porque cada 10 pesos, digamos, de renta que generas se multiplica exponencialmente con respecto al valor de tu propiedad. Entonces, si quieres entender un poco más cómo este valor por flujo te va a permitir ganar, y además si lo ves a 10 años, pues cosas extraordinarias. Estoy hablando de 400%, cosas así, pero quiero explicarte punto por punto cómo, así que no faltes este 23 a las 8 de la noche. Visita viverrent.com, ahí va a estar la liga de acceso y puedes inscribirte ahora, no pierdas la oportunidad. La vez pasada se acabaron prácticamente en el mismo día todas las tickets que abrimos. Recuerden que nosotros nos quedamos con un porcentaje importante de todo, porque vamos juntos haciendo negocios, entonces no podemos vender todo, así que tuvimos que abrir esta segunda fase, pero bueno, será la última oportunidad de participar, no te lo pierdas el 23. Pues Adelante. ahí está el llamado, www.viverrent.com, ahí está el llamado para que no se quede usted fuera, y pues nos adelantamos y quedan los últimos metros cuadrados, porque justo las mini bodegas, este autoalmacenaje está teniendo una absorción tremenda. Inauguramos nuestra sucursal en Naucalpan el pasado 6 de septiembre, no, 2 de septiembre, perdón, es que fue 6, pero 6 de junio la sucursal de Cancún, que también ya tiene una absorción total a meses de haberla inaugurado. Y bueno, la sucursal Naucalpan está a tope, usted todavía puede ser parte de esto. Vienen nuevas inauguraciones, pero todavía vamos a tardar en terminar Guadalajara y otras sucursales. Así es de que, bueno, la oportunidad se termina y claro, pues todo está subiendo, ya lo vimos en el ejemplo de hoy, ya no son datos nuestros, no me crea, ahí está la Sociedad Hipotecaria Federal hablando de la plusvalía, de este incremento que tienen las propiedades y que van a seguir teniendo, porque justo hablamos de que no es en cualquier lugar y tampoco es cualquier tipo de propiedad, hablábamos de vivienda, pero las mini bodegas también tienen esta demanda que datos de la Asociación Mexicana de Autoalmacenaje, a la que pertenecemos, por cierto, en vivestorage.com, des una vuelta a nuestra página, pues habla Pablo Eduardo, a ver si me aclaran, porque siempre me confundo, habla de que solamente existen creo que 6 mini bodegas por cada millón de habitantes en este país, pero se requieren 25, ¿no? Mientras en Estados Unidos existen creo que 50 sucursales por cada millón de habitantes, ¿me corrigen? Sí, hay dos parámetros. Los metros cuadrados. En Estados Unidos, como negocio ya consolidado, hay 550 metros cuadrados de minibodegas por cada 1,000 habitantes. En cambio, en México tenemos alrededor de 20, 25. Por ahí estamos en cuanto a metros cuadrados cada 1,000 habitantes. Y con respecto a las zonas metropolitanas, la AMDAC refiere que en las zonas metropolitanas tenemos solo 7 mini bodegas y tenemos por cada 1,000,000 de habitantes, y tenemos una capacidad de absorción de 27. Entonces es así de grande el rango de crecimiento exponencial y potencial que tiene este negocio. Pues increíble, ahí está, de ese tamaño es la oportunidad y por esa razón es que crece la absorción, es por lo que crece el cap rate del negocio, pero también pues la plusvalía, porque la zona donde están las bodegas, hablemos de nuestras bodegas, por ejemplo, las dos que inauguramos recientemente, hablemos de Naucalpan, que está sobre Avenida Gustavo Vaz, entre la Avenida 1 de Mayo y la Avenida, y el periférico, el Boulevard Ávila Camacho, que son las avenidas neurálgicas del Estado de México y de la propia ciudad, pues hablamos del área conurbada, del área metropolitana, y luego hablemos, por ejemplo, de la sucursal Vive Storage en Cancún, que está sobre Avenida Luis Donaldo Colosio, en la salida del aeropuerto, a 3 minutos, 4 minutos del aeropuerto, pero también cerca de la zona hotelera, y eso hace que pues tengamos alta rentabilidad. Si usted quiere saber más, no se pierda, por favor, este lunes 23 a las 8 de la noche, evento privado, pero con mucho gusto lo invitamos gratis. ¿Qué tiene que hacer? Escríbame a www.viverrent.com o escríbanos directo a los socios, lo atendemos con mucho gusto. A Pablo Mateos lo encuentra como Pablo Maestro de las Rentas, a Eduardo Aguilera como Eduardo.viverrent, y bueno, pues a su servidor me encuentra también en todas las redes como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Mándenos un mensaje a Viverrent también y ahí le mandamos la liga, lo registramos para que se venga
este próximo lunes en punto de las 8 de la noche. Va a estar bueno y sobre todo que hay pocos lugares, pero también para que entienda, digo, no pierde nada, véngase, es gratis, ahí lo esperamos. Y bueno, pues si no ha llegado hasta esta parte del podcast o del programa, por favor también déjenos su retroalimentación y comentarios. Yo le agradezco el favor de su atención. Pablo Mateos, muchas gracias. Eduardo Aguilera, también muchas gracias. Soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Vive Rent Radio, Vive de las Rentas. Te esperamos la próxima semana.